Boa tarde. Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días desde México. Aquí todavía es temprano, es la mañana. Buenas tardes si nos acompañan desde otros lugares. Me da mucho gusto saludarles, estar con ustedes en este día para nuestra sesión de capacitación en el uso de la tecnología editorial Marcalink. ¿De acuerdo? Bien. Pues sean bienvenidas, sean bienvenidos. Mi nombre es Víctor Aguilar. De nuevo me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar esta sesión del día de hoy, en donde pues aprenderemos juntos a utilizar esta herramienta que es Marcalink. ¿De acuerdo? Bien. Para comenzar, les voy a hablar sobre los objetivos de esta sesión. ¿Qué van a obtener ustedes con esta sesión? Pues bien, primero, obviamente, el familiarizarse con el uso de la herramienta, ¿no? El que ustedes aprendan a utilizar esta tecnología editorial, a generar sus propios XML usando Marcalink. Después, bueno, ¿qué ventajas nos ofrece Marcalink? Marcalink nos va a ofrecer la ventaja del ahorro, ahorro monetario, ahorro económico y también un ahorro de tiempo. ¿De acuerdo? Marcalink funciona para generar nuestros XML y después funcionar como base para los formatos de publicación de nuestros artículos y así presentar el contenido de nuestra revista a los lectores en Redalink. Entonces, bien, sabemos que se puede conseguir un XML por otra parte, por otras páginas, pero es más tardado, toma más tiempo y además cuesta económicamente. Entonces, pues Marcalink nos ofrece estas dos ventajas en ahorros, ahorro de tiempo y ahorro económico. Y bien, ¿qué más obtenemos con esta sesión? Pues esta sesión lo dejamos bien claro desde el principio. La sesión está siendo grabada, se grabará en su totalidad para que ustedes después puedan hacer uso de esa grabación que se les hará llegar por medio de un correo electrónico junto con sus credenciales de acceso para el uso de Marcalink, es decir, usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Todo eso ustedes serán acreedores a ello con ingresar y permanecer en esta sesión. ¿De acuerdo? Hay que permanecer por un mínimo de 30 minutos para que se hagan acreedores a la grabación y a sus credenciales de acceso. Y bien, teniendo todo esto en cuenta, podemos ahora sí comenzar con nuestra sesión. Les explico cómo irá la sesión del día de hoy. Primero, iremos a ver el ejemplo de una revista indexada en Redalic para que vean cómo va a quedar su revista, si es que es una revista de nuevo ingreso. Cómo se ve en Redalic, lo explicamos rápidamente. Después veremos el ejemplo de uno de los formatos de publicación que ofrece Redalic a partir del XML que genera Marcalic. Y así continuaremos después yendo a la herramienta Marcalic y el ejemplo del marcado, el marcaje de un artículo científico. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Les voy a compartir mi pantalla. Antes de ello, les voy a solicitar, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados durante la sesión para que los asistentes puedan disfrutar de un mejor audio. Si durante la sesión se quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, está activado el chat, lo pueden hacer por esa vía o también pueden activar el micrófono y no hay ningún problema. Después lo volvemos a silenciar. Entonces, bien, voy a compartir mi pantalla. Y bien, tenemos ahí ya en pantalla el portal Redalic. ¿De acuerdo? Tenemos el ejemplo de una revista indexada dentro del portal. Así entonces es como se observa una revista dentro del portal Redalic. Tenemos ambos logos, ¿sí? El logo de la revista y el logo institucional. Tenemos también información sobre la revista, como es el título de la revista, el ISSN, la periodicidad de la revista, es decir, cada cuánto aparece un nuevo número. Esta revista, por ejemplo, es bimestral. Tenemos el campo científico al que pertenece esta revista, ¿sí? La disciplina.
Tenemos más información sobre la institución, tenemos el país de la revista, los criterios de evaluación que fueron cumplidos por esta revista y del lado derecho más enlaces con información perteneciente a la revista, como las normas para autores, la página oficial de la revista, las iniciaciones, el directorio, el contacto, etc. Y bien, en la parte inferior tenemos nuestros indicadores. Estos indicadores nos hablan sobre el uso que ha tenido esta revista dentro del portal Redalic. Estos se actualizan de manera semestral, ¿de acuerdo? Cada 6 meses se actualizará para que veamos semestralmente cómo ha sido utilizada y visibilizada nuestra revista dentro de este portal Redalic. ¿De acuerdo? Tenemos aquí nuestros indicadores. Más abajo tenemos nuestros números o fascículos, ¿de acuerdo? Estos estarán organizados por año, por volumen y por número, ¿de acuerdo? Ahí los tenemos. Si vamos a un número en específico, aquí vamos año 2020, volumen 56, año número 2, se desplegará nuestra tabla de contenidos. Ahí observamos entonces nuestros artículos pertenecientes a ese número. ¿Sí? Tenemos ahí información sobre el título del artículo, autores, autoras, abstract o resumen. Y en la parte inferior tenemos nuestros formatos de publicación, ¿de acuerdo? Estos son todos los formatos de publicación que ofrece Redalic al lector. Estos se generan con la intención de ir más allá de presentar un simple PDF, ¿de acuerdo? Para una lectura más amigable, digamos, ¿sí? Para que nuestros lectores puedan leer de una mejor manera el contenido de la revista, más allá de solamente un PDF. Entonces, si por ejemplo vamos al visor inteligente, que es uno de los formatos de publicación, lo abrimos, ya lo tengo abierto aquí, este artículo. Así es como luce, ¿de acuerdo? Este es uno de los formatos de publicación, el llamado visor inteligente. Tenemos aquí logo de institución, logo de la revista. Tenemos también más información sobre el número al que pertenece este artículo. Tenemos aquí información de cabecera. Y bien, es muy importante dejar bien claro desde el principio de esta sesión que todos estos formatos de publicación, como el que tenemos en pantalla, se generan a partir de un XML, ¿de acuerdo? Redalic trabaja con el estándar JATS de XML. Así se generan todos los formatos de publicación y eso es precisamente lo que hace Marcalic, generar ese XML. ¿De acuerdo? Hay que tener eso bien claro porque es lo que haremos en esta sesión. Un XML a través de Marcalic para después generar formatos de publicación como el que tenemos en pantalla. Y bien, el XML consta de 3 partes. El front, que es donde encontramos datos de cabecera del artículo como el título, los autores, los resúmenes y las palabras clave. La segunda parte del XML es el body, que es donde encontraremos el cuerpo del artículo con sus diferentes secciones y subsecciones. Toda la investigación, el cuerpo completo de nuestro artículo con sus ecuaciones, imágenes, gráficos, tablas y demás. Y la tercera y última parte del XML se llama back, que es donde veremos las referencias, notas y apéndices. ¿De acuerdo? Eso hay que aprenderlo muy bien. Front, body y back son las 3 partes del formato XML JATS con el que trabaja Redalic. Y bien, así entonces es como luce un formato de publicación que es, en este caso, el visor inteligente. Tenemos aquí fechas, autores. Tenemos nuestras palabras clave, después viene ahora sí introducción, tenemos nuestras referencias bien enlazadas dentro del texto, tenemos ecuaciones,
más referencias, más ecuaciones. Tenemos después gráficos. Tenemos una mejor forma de presentar nuestros gráficos, una forma de, como les decía, más amigable de presentar información a los lectores. Tenemos de igual forma todas nuestras tablas, imágenes y gráficos en la parte inferior, más ecuaciones, una tabla, figuras, ¿de acuerdo? Todo esto, de nuevo, con la intención de presentar algo más que un PDF a nuestros lectores, ¿sí? Y bien, incluso si ponemos atención en la parte inferior, dice que es un artículo científico, un visor de artículo científico generado a partir del XML JAX por Redalic. Confirmando lo que ya les comentaba, todo tiene base en el XML, que es lo que vamos a generar en la sesión del día de hoy para que ustedes después puedan hacerlo con su propia cuenta de MarcaLink. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de un formato de publicación que es el visor inteligente. Teniendo esto en cuenta, ya vimos el ejemplo de un artículo científico, un visor inteligente, ya vimos el ejemplo de una revista indexada en el portal Redalic. Ahora sí, vamos a la herramienta. Tenemos aquí ya MarcaLink, ¿de acuerdo? Lo primero que habrá que hacer es ingresar a MarcaLink. Una vez estando aquí, tenemos el uso de la herramienta tanto en español como en inglés. Y en esta parte es donde nosotros vamos a ingresar nuestras credenciales, el usuario y la contraseña, que les repito, se les hará llegar a ustedes un usuario y una contraseña por correo electrónico al haber ingresado a esta sesión. ¿De acuerdo? Después de esta sesión, los usuarios y las contraseñas de los asistentes a esta sesión se empiezan a generar de una manera interna. Después de que concluya ese proceso y se pruebe que las credenciales realmente funcionan, se les harán llegar a ustedes por correo electrónico junto con la grabación de esta sesión. Bien, teniendo esto en cuenta, ahora sí voy a ingresar. En este caso yo voy a utilizar una cuenta de prueba, de demostración, ¿sí? Que utilizamos para hacer mejoras, para hacer pruebas o para sesiones como la del día de hoy. Vamos a dar entrar y bien, ahí tenemos la página de home de nuestra revista en MarcaLink. Ahora, si esta es la primera vez que ingresamos a nuestra cuenta MarcaLink, si es una revista nueva que entra por primera vez, lo primero que aparecerá en pantalla será una pregunta. Esta pregunta tiene que ver con el formato PDF, ¿sí? Y está relacionada a qué formato queremos presentarle a nuestros lectores. Podemos permanecer con el PDF original de la revista o podemos utilizar el formato que genera MarcaLink. MarcaLink genera dos formatos, Riga y UXAD. Se mostrarán los ejemplos de cada uno de ellos en esta pregunta y dependerá de cada editor qué responder a esta pregunta. Si ustedes prefieren permanecer con su PDF original o si quieren utilizar el formato PDF que genera MarcaLink. ¿De acuerdo? Entonces, bien, la respuesta a esta pregunta depende de cada uno de ustedes. Después de esta pregunta, ahora sí tendrán cómo está en pantalla el home de su revista. Tendremos el título de su revista y el logo de su revista en esta parte, con el nombre del editor principal en esta parte superior. Después, en la parte inferior, si es una revista nueva, esta información estará vacía, porque aquí se encuentran organizados los números según el año, el volumen y el número. De nuevo, aquí nosotros tenemos muchos números porque, repito, esta es una cuenta de prueba. Por lo tanto, aquí, como podemos observar, se organizarán los números que ustedes vayan generando. Y bien, tenemos luego nuestros indicadores, vamos a explicarlos. Para agregar un número nuevo, ¿qué es lo que haremos? Tendremos que dar clic aquí. Después, al crear un nuevo número,
este número estará en proceso. Son los números que están marcados con este engrane color amarillo. En color amarillo, los números en proceso, que están en proceso de marcaje. ¿Sí? Que tal vez faltan 2 o 3 artículos para finalizar. Una vez que todos los artículos de este número hayan sido marcados, solamente daremos clic en el botón finalizar número y dejará de estar en proceso para estar totalmente marcado. Tenemos con este check y en color naranja los números marcados, que ya fueron marcados en su totalidad. Todos los artículos de este número fueron finalizados. Por lo tanto, están en este color naranja. Esto significa que el número está en un proceso de validación interna en Redalic. Después de que se valide, pasa un promedio de 15 días para un proceso de actualización general en el acervo de Redalic. Todas las revistas se actualizan quincenalmente. Cuando pase este proceso, el número dejará de estar naranja y pasará a tener este check en color verde, indicándonos que está en línea, que está disponible para su consulta dentro del portal Redalic. ¿De acuerdo? Y después tenemos el total de números. Por lo tanto, ese es el proceso que sus números llevarán cuando ustedes comiencen a trabajar con Marcalic. Se genera un nuevo número que estará en proceso. Cuando ustedes finalicen ese número, pasará a estar marcado con color naranja. Eso nos indica que está llevando su proceso interno de validación, se valida, pasa el proceso de actualización quincenal y ahora sí estará disponible para su lectura en Redalic, con este check en color verde. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de los números. Y bien, ya teniendo esta información bien clara, podemos continuar a crear un nuevo número. Pero antes de ello, les voy a dar una recomendación. Esta recomendación es que cuando ustedes finalicen su trabajo con Marcalic, su trabajo del día, o lo quieran dejar durante algún momento en el día, hay que cerrar sesión. Simplemente damos clic donde dice cerrar sesión y cuando queramos retomar el trabajo, volvemos a abrir sesión. Esto va a evitar que ustedes dejen abierta la sesión y cuando quieran volver a ingresar les aparezca un mensaje de un error indicando que ya hay una sesión iniciada. Ok, me hacen una pregunta que tiene que ver con publicación continua. Voy a responder la pregunta cuando lleguemos a esa parte, ¿de acuerdo? Para que quede bien claro. Pero, por supuesto, le daré respuesta a su pregunta, Gustavo, con mucho gusto. Entonces, como les decía, esa recomendación les doy yo para evitar este problema, simplemente cerrar sesión. Cuando dejemos de trabajar con Marcalic, cerramos sesión. Cuando volvamos a trabajar con Marcalic, volvemos a abrir sesión y evitaremos inconvenientes. Bien, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a agregar un nuevo número. Vamos a dar clic. Se abre esta ventana que requiere que ingresemos la información de cabecera de todos los artículos que van a pertenecer a este número. Entonces, bien, vamos con el volumen, número 18, número 3. Por ejemplo, y ustedes ahí ingresarán la información del número que quieran marcar según la información original de la revista. El año al que pertenece el número, vamos con 2023. Después, un año final. Puede ser que se trate de una publicación bianual que tenga un año inicial, 2020, por ejemplo, y un año final, 2022. Se puede agregar. Si no hay un año final, entonces podemos dejar esta información vacía. Los meses, mes inicial y mes final, podemos ir a mes inicial, el mes de enero, si se trata de una publicación semestral, mes inicial enero, mes final en junio, o el segundo semestre, mes inicial en julio y mes final en diciembre. ¿De acuerdo? Bien, después, ya que tenemos esta información,
podemos ir a la parte de nuestras secciones, ¿de acuerdo? Las secciones de nuestro número. Las secciones en las que se organizan los artículos en la tabla de contenidos. Por ejemplo, puede ser la primera sección, la editorial, y guardamos. Segunda sección, puede ser los artículos científicos. Siguiente sección, las reseñas, ¿de acuerdo? Podemos agregar tantas secciones como sean necesarias según el número que estemos trabajando. Si cometimos algún error, podemos borrar sin ningún problema. Ya que tenemos nuestras secciones, vamos a ir con el tipo de fascículo: ordinario, especial, extraordinario, suplementario, doble. El periodo de cobertura, si se trata primavera, verano, primer semestre, segundo semestre. Si no se especifica un periodo de cobertura, se puede quedar vacía la información. Y ahora sí, llegamos a la pregunta que nos hacían: la publicación continua. Si este número pertenece a una publicación continua, lo único que hay que hacer es indicar que sí es una publicación continua. De esta forma, Marcalic te va a permitir continuar agregando artículos a un número que ya está cerrado, que ya está en línea, porque es una publicación continua. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillo. Si tu número es publicación continua, únicamente lo tienes que señalar en esta parte. ¿De acuerdo? Si no es publicación continua, obviamente decimos que no. Claro. Entonces, bien, así de fácil. Para continuar agregando artículos a un número, indicamos que se trata de una publicación continua en esta parte. Y bien, ya que tenemos toda esta información completada, vamos a la parte de los permisos. Importante mencionarles que toda la información de permisos y licencias Creative Commons, esta información la pueden encontrar en la página de su revista. ¿De acuerdo? Para que no haya confusión, se busca la información en la página de la revista. Y elegimos cuál de estas licencias ocupa nuestra revista. Al elegir la licencia, los dos recuadros de la parte inferior, que es la descripción de la licencia y el link de la licencia, se llenarán automáticamente. Después, en declaración del copyright, en este caso yo voy a escribir simplemente UAM Poemas. Después, el depositorio del copyright, que como dice ahí, puede ser la revista, institución editora o autor. En este caso, simplemente voy a escribir algún nombre de alguna revista. Y por último, el año del copyright. Y bien, de nuevo, esta información se debe contrastar con la página de la revista. Volvemos a revisar la información. Si todo es correcto, simplemente damos clic en este botón naranja que dice guardar. Se cargarán los datos y Marcalic nos va a avisar que se ha creado el número correctamente. Acá, en la parte superior derecha, dice el número se ha creado exitosamente. Así es como realmente sabemos que ha funcionado y tenemos un número nuevo. Si recordamos, yo creé en 2023 el volumen 18, número 3. Aquí está el número que hemos creado. Aprovechamos para mostrar el botón de edición. Si nos posicionamos sobre un número en proceso que tiene este engrane color amarillo, aparece un lápiz color verde para la edición. Si vamos a dar clic en ese lápiz, nos permite editar la información que acabamos de generar. ¿De acuerdo? Importante aclarar que esta información se puede editar solamente en números en proceso. Si el número está cerrado en color naranja, ya no aparece la opción de editar. Por lo tanto, si se quiere editar esta información, cuidado de que sea un número en proceso. Y bien, ahora sí, ya que tenemos un número recién creado, para ingresar a este número simplemente nos posicionamos sobre él y damos clic. Así se abre el número que acabamos de crear. Tenemos título de revista, año,
volumen y número. Después tenemos las dos secciones que hicimos, editorial y artículos científicos. Si yo hubiese creado más secciones, se mostrarían en esa parte. Como es un número nuevo, recién creado, vemos que las dos secciones tienen el mismo mensaje, que no existen artículos, pues es un número nuevo. Por lo tanto, habrá que agregar artículos a este número. Bien, para agregar artículos, simplemente vamos a dar clic en agregar artículo. Se despliega esta ventana que nos requiere la información más importante sobre el número que estamos por marcar. Primero, tenemos tipo de artículo. ¿Qué tipo de artículo estoy por marcar? Un artículo científico, una editorial, una reseña, cartas al editor, comentario, discurso. Entonces, elegimos de entre estas opciones el tipo de artículo. Voy a quedar con artículo científico por ser de lo más común. Aquí escribiremos el título del artículo. Evidentemente, esta información ustedes la contrastan con el PDF original o con el artículo original de la revista y escriben el título del artículo. Después, ¿a qué sección va a pertenecer este artículo dentro de mi tabla de contenidos? Aquí están las dos secciones que yo creé. Iremos con artículos científicos. Después, esto es importante, el idioma original. El idioma original en el que está este artículo. Sabemos que los artículos pueden ser traducidos a un segundo o tercer idioma. En este caso, en esta parte, vamos a permanecer con el idioma original. Como esta sesión se va a trabajar con un artículo en español, pues elegiremos español. Después viene la paginación, página inicial y página final del artículo. Página inicial, vamos a ir, por ejemplo, con la página 41, página final 65, por ejemplo. Ahora, tenemos paginación electrónica. Esta es una opción para revistas que tienen paginación electrónica. Puede ser revistas que ya cuentan únicamente con una versión digital, que ya no tienen una versión impresa, y así generan ellos una paginación electrónica que se genera por una letra y una serie de números. ¿De acuerdo? Si su revista tiene paginación electrónica, lo verán en la página de la revista. Si no hay paginación electrónica, pues permanecemos con un paginado tradicional. Después tenemos la norma de citación. Aquí hay que elegir qué norma de citación fue la que utilizó la autora o el autor del artículo que estamos por marcar. Voy a utilizar APA por ser también de lo más común. Y bien, después viene una parte importante que es cargar nuestro archivo HTML. Este archivo es muy importante porque a partir de él se generan inferencias en el proceso de marcaje del artículo y es lo que utilizamos para marcar el artículo. Por lo tanto, tenemos que subirlo aquí. Primero les mostraré cómo hacerlo y luego lo subiremos. Sin embargo, podemos observar que los botones de carga no están activos. No me permite subir. ¿Por qué? Porque primero hay que crear el artículo. Entonces, si toda esta información es correcta, vamos a la parte inferior izquierda, vamos a dar clic donde dice crear y nos avisará que se ha guardado el artículo exitosamente. Así ya hemos creado el artículo. Por lo tanto, vemos que los botones han cambiado de color, indicando que están activos. Y bien, vamos al proceso del HTML, que es una parte importante. Vamos a dar clic en el botón subir y nos dará las especificaciones con las que se requiere el archivo. Y dice, el artículo deberá estar comprimido en zip con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8 y contener un solo archivo index.html. ¿De acuerdo? Así se debe llamar, index.html. Y bien, ya que conocemos las especificaciones de este artículo, de este archivo, vamos a generar. Generar un HTML se puede hacer
desde otras aplicaciones como InDesign. Sin embargo, yo les voy a enseñar cómo hacerlo a partir del procesador de textos Word, porque es más accesible y más sencillo. Entonces, el primer paso es transformar su PDF original a un archivo Word, a un documento Word, y esto es lo que tengo aquí. Este, sabemos, es un proceso muy sencillo. Simplemente ir a su PDF de su artículo, clic derecho, abrir con Word, y se verá así. Ahí tengo mi artículo científico como un documento en Word. Pueden observar ustedes que es simplemente el artículo abierto con Word. Ahora, debemos transformar este documento Word a un documento HTML. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a Archivo, Guardar como. Otra recomendación que les doy es tener sus carpetas listas y organizadas para ahorrar más tiempo. Yo ya tengo una carpeta que se llama capacitación, donde voy a guardar mi HTML. Bueno, lo primero, el título, recordando que debe ser index.html. Ahora, el tipo de documento está como documento Word. Necesitamos que sea un documento HTML. Entonces, vamos a dar clic ahí, se despliegan las opciones y deberemos elegir página web. ¿De acuerdo? HTML, página web. Esa es la opción que debemos escoger. No hay que confundir con página web de un solo archivo o página web filtrada. Simplemente página web HTML. Elegimos y así generaremos el HTML. ¿Qué más nos falta? Nos falta la codificación. Para ello vamos a ir a Herramientas, Opciones Web, Codificación, y de entre todas estas opciones escogeremos Unicode UTF-8. Podemos dar clic en guardar para que todos los HTML que generemos después se guarden con esta codificación, y así damos clic en aceptar. ¿De acuerdo? Ya tenemos el título, index.html. Tenemos el tipo, página web, y la codificación que mostramos una vez más. Herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Una última vez, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Y así podemos generar nuestro HTML. Simplemente damos clic en guardar y listo. Se genera nuestro HTML que ya tenemos en pantalla. Ahí está nuestro HTML. Otra recomendación es dejar el HTML lo más limpio posible. Como pueden observar, simplemente es texto. No hay estilos, no hay colores, no hay nada de formas, porque entre más limpio esté el HTML, más fácil será el proceso de marcaje. Los estilos se pueden agregar después. Aquí les recomiendo dejar el HTML lo más limpio posible. Simplemente que se observe el texto como lo pueden ver en pantalla. Así evitarán después problemas de marcaje. Y bien, ya que tenemos nuestro HTML, ¿qué nos falta? Comprimir. Regreso a mis archivos, a mi carpeta de capacitación, y ahí tengo mi index HTML y mi index archivos. Estas dos carpetas se generan automáticamente cuando creamos un HTML, estos dos archivos. Esas dos, vamos a seleccionarlas, dar clic derecho, enviar a carpeta comprimida. Y así tendremos aquí la carpeta comprimida. Yo ya la tengo ahí. A esta carpeta ustedes pueden ponerle el nombre que prefieran para que no se confundan entre artículos. Pueden ponerle artículo 1, artículo 2, artículo 3 o el título del artículo. ¿De acuerdo? En este caso yo le puse artículo 1. Esa es la carpeta que nosotros vamos
a cargar en Marcalic. Y bien, ya que tenemos todo listo, regresamos a Marcalic, vamos a dar elegir archivo zip, se abren nuestros archivos, vamos a la carpeta, por eso les digo hay que tener todo organizado en carpetas, abro mi carpeta y aquí tengo artículo 1, abrir, se cargará y nos dice que el archivo ha sido aceptado porque cumplimos con las especificaciones. Subido nuestro archivo, cerramos y vemos que se activa la opción ya para ver el HTML que hemos subido. Si damos clic ahí, ahí tenemos nuestro HTML que acabamos de generar. Y bien, ¿qué otras cuestiones podemos subir? Podemos cargar, por ejemplo, más PDFs. Si hay traducciones o un PDF en un segundo o tercer idioma, se pueden subir en esta parte. Simplemente se sube y se selecciona en qué idioma está ese PDF. Después también podemos subir una imagen destacada del artículo en esta parte. ¿Cuál es la imagen destacada del artículo? Si regresamos al portal Redalic, esta es la imagen destacada del artículo. Este cuadro que sirve como carátula del artículo en la tabla de contenidos, esa es la imagen destacada del artículo. Ustedes como editores tienen la opción de elegir esa imagen destacada y se sube en esta parte. Si ustedes no suben una imagen destacada, Redalic, Marcalic generará una automáticamente. Y bien, ya que tenemos toda esta información lista, ya que hemos cargado el HTML, podemos cerrar esta ventana. Y ahí tenemos ya el artículo que acabamos de crear. Podemos ver que en esta sección ha desaparecido el mensaje de que no existen artículos porque ya hay uno que acabamos de crear. Y ahí tenemos el nuevo artículo. Ok, se sube el PDF en primer idioma, ese se tiene que subir forzosamente, digamos, por eso se hace una opción o una pregunta para que ustedes prefieran el PDF original o el PDF que genera Marcalic. Pero de igual forma, la opción para subir su PDF está siempre activo. Y también, si gustan subirlo en otro idioma, se puede hacer en esa parte que acabamos de mencionar. Y bien, continuando, pues tenemos ya creado nuestro artículo. Aquí está la opción para editar. Podemos editar la información del artículo, incluso podemos subir un nuevo PDF, un nuevo HTML si hemos cometido algún error y después actualizar. Si todo está correcto, pues dejamos la información así. Podemos ver que todavía no podemos visualizar el artículo porque no ha sido finalizado, está recién creado. Entonces, bien, vamos a ir a marcar el artículo. Simplemente vamos a dar clic ahí en marcar y se abrirá el marcador XML de Marcalic. Bien, como es un artículo recién creado, lo primero que aparece es el asistente para la inferencia del contenido del artículo. Les explico. Marcalic cuenta con 3 asistentes para inferencia de contenido. Este es el primero de ellos. Estos asistentes son los que realmente nos facilitan el trabajo, pues como el nombre lo dice, nos asisten, hacen el trabajo por nosotros. Este es el primero de ellos, el del contenido del artículo. Y bien, se leerán las indicaciones y nos dice, marque los títulos de secciones y subsecciones, respetando la estructura del artículo. Por último, marcar un mínimo de 5 palabras del último párrafo de la última sección. ¿De acuerdo? Y nos dice, si desea iniciar, damos clic en aceptar. Si quieres realizar manualmente esta marcación, das clic en cancelar. Realizar este trabajo manualmente toma mucho tiempo, por lo tanto, obviamente, activamos el asistente dando clic en aceptar y se abre el asistente. Simplemente nos pedía marcar título de secciones y subsecciones. Vamos a dar clic
se abre el HTML. Ahorita esta parte no interesa porque queremos secciones. Ahí tenemos la primera sección, que es la introducción. Será común que la primera sección de los artículos sea la introducción. Entonces marcamos el título y se agrega. Vamos a agregar sección. Ahora vamos con la siguiente sección, que incluso si observamos en este artículo, las secciones están numeradas, lo cual hace este trabajo más fácil. Sección número 2, agregar sección. Sección número 3, agregar sección. Y bien, Marcalib tiene una forma de detectar errores y de avisar que has cometido un error. Si yo marco esto como el título de una sección, cambia de color. Vemos que se observa en un color amarillo, diciendo que has cometido un error, que lo revises. Entonces, bien, notamos el error y ahora sí marcamos la siguiente sección, que será la sección número 4. La sección 4, como vimos, tiene subsecciones, por lo tanto damos clic en agregar subsección y vamos a sección 4.1, subsección 4.1. Si hubiese una subsección a la subsección, se puede agregar, es decir, un 4.1.1. Simplemente agregamos subsección en esa subsección. Si no hay, eliminamos. Se pueden agregar tantas subsecciones como sean necesarias. Vamos a la siguiente subsección, que será 4.2. Y así continuamos con este trabajo. Mire más rápido en esta parte. Siguiente sección, sección 5, subsección 5.1, siguiente subsección 5.2, siguiente sección, sección 6, agregar sección, vamos a la siguiente que será la sección 7, y que observamos es la última de las secciones, pues son las conclusiones. Así como es común que la primera sección sea la introducción, también es común que la última sección sean las conclusiones. Damos clic y marcamos última sección. ¿Qué nos falta? Decíamos, para terminar esta parte, hay que marcar un mínimo de 5 palabras en esta parte del último párrafo de la última sección. Entonces, vamos a la última sección, sección 7. Vamos al último párrafo y marcamos un mínimo de 5 palabras. Y listo. Así le indicamos que ahí es donde termina el último párrafo de la última sección. Observamos la información, no hay cambio de color, por lo tanto todo es correcto y vamos a dar clic en inferir. Y listo. El resultado de este trabajo de este asistente lo veremos un poco más adelante. Pero bien, se abre, ahora sí tenemos en pantalla el marcador XML de Marcalib. Les explico que el marcador divide la pantalla en dos partes. Del lado derecho tenemos el archivo HTML que creamos. Lo tenemos ahí. Este es el HTML que nosotros subimos, el artículo en HTML. Del lado izquierdo tenemos el XML que estamos creando dividido por etiquetas. Cada una de estas es una etiqueta diferente que compone el XML. Recordando nuevamente que todo tiene base en un XML y que con Marcalib generamos XMLs para después generar formatos de publicación como el que vimos en un principio. Y bien, otra vez recordando, el XML cuenta con 3 partes. Tenemos la primera parte, que es donde encontramos datos del artículo, que se llama front. Si yo me posiciono ahí, por eso dice front. La segunda parte, que es donde encontramos el cuerpo o el texto completo, que se llama body.
Y por último, las referencias o apéndices que se llama back. Ahí tenemos las tres partes, que son estas tres pestañas para crear nuestro XML. Front, body y back. Y bien, ahora sí podemos comenzar con nuestro trabajo de marcaje. Tenemos los títulos, la etiqueta de títulos. Podemos observar que el título que yo tengo aquí está incompleto. Por lo tanto, hay que marcarlo de manera completa. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente doy clic en el título, en la etiqueta, y lo marcamos desde el HTML. Y se agrega de forma completa. Observamos también que hay un título en un segundo idioma, es el título en inglés. ¿Cómo lo agrego? Voy a títulos, en la parte superior agrego título en otro idioma, se activa la etiqueta y ahora sí marcamos el título en otro idioma. Y ahí lo tenemos. Ahora solamente hay que indicarle qué idioma es y lo agregamos en inglés. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces agregados los dos títulos de manera correcta. ¿Qué más información nos hace falta? Pues continuamos con autores. Ahí tenemos las etiquetas para los autores. Por ejemplo, el nombre o nombres del autor. Marcamos nombres, después marcamos apellidos, correo electrónico. Vamos ahora con la afiliación completa del autor, institución, institución normalizada cielo, en caso de que este autor tuviese institución normalizada cielo, se puede agregar sin ningún problema. O, bueno, aprovechamos esta etiqueta para mostrar la parte de ayuda, que es la que tenemos en esta parte. La mayor parte de las etiquetas cuentan con esta opción de ayuda que nos muestra qué información es la que se requiere en cada una de las etiquetas. ¿De acuerdo? Tenemos ahí la opción de ayuda. Después tenemos el país. El país no se marca desde esta parte. Simplemente vamos a la parte superior y elegimos qué país es. En este caso, España. Entonces, vamos y buscamos España, seleccionamos y listo, tenemos la información del autor. En caso de querer agregar otro autor, se puede hacer, simplemente damos clic en la etiqueta autor, en la autores, en la parte superior elegimos autor y listo, tenemos la etiqueta lista para otro autor u otra autora. Si no hay, podemos borrar estas etiquetas. Después tenemos las fechas. Sabemos que las fechas son importantes en artículos científicos, sobre todo la fecha de recibido y de aceptado que tenemos en esta parte del HTML. Por lo tanto, vamos a agregar la fecha de recibido, damos clic en la etiqueta, en la parte superior seleccionar fecha, se abre el calendario y agregamos primero el año 2015, el mes que es diciembre y el día 10. Y listo, tenemos agregada nuestra etiqueta de fecha de recibido. Y después tenemos fecha de aceptado. 28 de marzo de 2016, el mismo proceso, seleccionar fecha, año 2016, el mes marzo y el día 28. Y ahí tenemos las dos fechas, de recibido y de aceptado. Continuamos ahora. Bueno, si se quisiese agregar otra fecha, se puede hacer sin ningún problema. Simplemente vamos a dar clic en fechas, agregamos fecha y debemos señalar qué tipo de fecha es: recibido, aceptado, corregido, publicado o alguna de las opciones.
y se agrega en esta parte con el mismo proceso. Si no, pues borramos. Después vamos con los resúmenes que podemos observar se infirieron correctamente, tanto en el idioma original, que es español, como en otro idioma, que es inglés. También los grupos de palabras clave están inferidos correctamente en los dos idiomas y el DOI. Ahí entonces tenemos la información de los datos del artículo. ¿Qué más información puedo agregar aquí? Bien, damos clic en la etiqueta más grande que es de datos del artículo. Podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o cualquier otra información adicional. En este caso vamos a mostrar los financiamientos. Damos clic, se abren las etiquetas y en este artículo los financiamientos los encontramos dentro de los agradecimientos. Por lo tanto, llegamos a los agradecimientos, señalamos que este financiamiento es tipo contrato, la fuente, escogemos la institución, el número de contrato y el beneficiario, que puede ser el autor, puede ser la revista, la institución o, en este caso, la investigación misma. Por lo tanto, marcamos el título del artículo. Y listo. Tenemos ahí los financiamientos. Y bien, otra recomendación importante que les doy es que conforme vayan avanzando, hay que dar clic en guardar. Puede llegar cualquier falla eléctrica, cualquier falla en la conexión que haga que se pierda nuestro trabajo, nuestro avance. Por lo tanto, conforme vayamos avanzando, vamos a guardar la información. Ya tenemos listo el front, que es la primera parte del XML. Ahora vamos con el body o el texto completo. Damos clic en la pestaña y se abre y vemos que funcionó el trabajo que realizamos con nuestro asistente. Funcionó en tanto que tenemos nuestras secciones bien estructuradas. Sección, recuerdan que elegimos título de sección, era para esto, para tener títulos, párrafos separados. ¿Sí? Ahí tenemos sección 2. Hacer esto manualmente, ir marcando sección por sección, título por título, párrafo por párrafo, toma mucho tiempo. Por lo tanto, es tiempo que nos ha ahorrado este asistente. Y bien, ahora lo que hay que hacer es ir revisando que se observen correctamente los párrafos de nuestras secciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este párrafo tenemos en nuestro HTML dos notas que no se encuentran agregadas en esta parte. Pues bien, los podemos agregar manualmente en tanto que toda la información de este lado puede ser editada por nosotros. Pues nosotros, por eso les decía, tenemos la libertad como editores de tener libertad de presentar la información a nuestros lectores. Todo esto lo podemos editar o borrar. ¿De acuerdo? Entonces, bien, para presentarlo mejor, agregamos esta nota, agregamos el número 1, como aparece en esta parte. Ahora hay que transformarlo a superíndice, lo seleccionamos y vamos a superíndice. Y ahí tenemos la nota 1. Nos falta la nota 2. Al término de este párrafo, agregamos número 2, seleccionamos y convertimos en superíndice. Y ahí tenemos nuestras dos notas. Aprovechando para mostrar esa parte de edición de texto, si ustedes seleccionan cualquier texto, se abrirá la opción de hacer negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado, subíndice o superíndice. ¿De acuerdo? Por eso tenemos esta libertad sobre la publicación. Continuamos con el siguiente párrafo. Llegamos ahora a la sección número 2, donde observamos una ecuación. Marcalink permite agregar ecuaciones a partir de dos formas. Podemos agregar ecuaciones a través de una imagen o a través del marcador de ecuaciones. En este caso vamos a mostrar las dos opciones. Primero, a partir de una imagen. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos una etiqueta de párrafo como esta, pero sin información, que no tenga nada adentro. Esta etiqueta de párrafo tiene más etiquetas dentro, etiquetas que vamos a borrar. Así, esto es lo que necesitamos para agregar ecuaciones. Una etiqueta de párrafo libre de información.
Al tenerla así, seleccionamos y se habilitarán en la parte superior todas estas opciones. Vamos a elegir ecuación. Se abren las etiquetas de ecuación y llenamos la información. Identificador. Como les decía, se puede agregar a partir de imagen o del marcador. En este caso vamos a hacerlo por imagen. Por lo tanto, borro esta etiqueta, imagen. En la parte superior vamos a galería y vamos a subir la imagen de la ecuación. Seleccionar imágenes. Aquí también recomiendo que ya tengan listas sus imágenes, las imágenes de su artículo, en una carpeta, en la misma carpeta del artículo. Imágenes, selecciono mi ecuación, abrir, subir, insertar, y ahora sí, tenemos ahí la ecuación. Y listo, hemos agregado la ecuación a partir de una imagen. Y ahora sí podemos continuar. Ahora hay que revisar que no dejemos información repetida. Por ejemplo, este párrafo muestra el indicador, el identificador de la ecuación que ya tenemos aquí en la etiqueta correcta. Por lo tanto, si dejamos esto, se mostrará repetido en el producto final. Entonces, vamos a dar clic en borrar. Guardamos el avance y continuamos. Ahora podemos ver que en este párrafo tenemos una ecuación que vamos ahora a aprovechar para agregar como o con el marcador de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a borrar esta parte para mostrar el ejemplo. Nos posicionamos donde va la ecuación. Vamos a dar ecuación en párrafo. Y en lugar de seleccionar imagen, ahora vamos a dar clic en marcar. Y se abre el marcador de ecuaciones, que es lo que tenemos en pantalla. Lo primero que hay que hacer al abrir el marcador de ecuaciones es dar clic en el rectángulo blanco hasta que esté azul. Y ahora sí podemos ingresar información. ¿Qué información podemos marcar? Pues bien, tenemos variables, operadores, constantes, fracciones, índices, radicales o cualquier información matemática que necesitemos. En este caso se trata de una radical. Agregamos, borramos el primer rectángulo, seleccionamos el de adentro de la radical y llenamos la información. Y listo. En este caso una ecuación bastante sencilla que vamos a insertar. Insertar ecuación. Y ahí tenemos nuestra ecuación agregada utilizando el editor de ecuaciones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el uso del marcador de ecuaciones y las ecuaciones en imagen? Pues que el marcador te da la libertad, te da más libertad sobre el contenido de la ecuación y se presenta de mejor manera. Sabemos que la imagen no puede ser editada, por lo tanto se recomienda más utilizar el editor de ecuaciones. Sin embargo, como podemos observar, ambas opciones funcionan correctamente. Guardamos y continuamos. Bien, llegamos a este párrafo en donde en nuestro HTML, en nuestro artículo, podemos observar una cita textual. Sin embargo, del lado izquierdo, en nuestro XML, la cita textual está agregada como un párrafo más. ¿Sí? Es un párrafo más del texto. Esto sería un error editorial, dejar una cita textual como un párrafo. Por lo tanto, hay que solucionar este inconveniente. ¿Cómo genero la cita textual? Necesito una etiqueta de párrafo como esta, libre de información, una vez más. Entonces, borramos la información de esta etiqueta y al borrar toda la información, podremos elegir de entre las opciones.
Así queremos la etiqueta de párrafo. Libre. La seleccionamos y en la parte superior se abren nuestras opciones. Ahora elegiremos cita textual. Se habilita la etiqueta cita textual y ahora sí, marcamos el contenido de la cita textual. Y listo. Tenemos agregada la cita como lo que es, como una cita textual. Guardamos y podemos continuar. Llegamos ya a la sección número 3, donde encontramos una lista. ¿Sí? Vemos una lista de 2 elementos, una lista numerada con 2 elementos. Sin embargo, del lado izquierdo de nuestro XML tenemos la lista agregada como párrafos. Este es otro error editorial que debemos solucionar. ¿Cómo lo soluciono? Necesito otra vez una etiqueta de párrafo libre de información, que no tenga texto. Por lo tanto, vamos a borrar estas dos. Me quedo con una y borramos toda la información. Ahora sí, ya que tengo la etiqueta de párrafo libre de texto, seleccionamos y se habilitan las opciones en la parte superior. Ya hicimos cita textual, ya hicimos ecuación. Ahora quiero lista. Se abren las etiquetas. Elegimos qué tipo de lista es. Es una lista numerada. Y así llenamos la información. Título de la lista, vamos a marcar esto como el título. Primer elemento de la lista. Nos falta un elemento. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en lista. Vamos a elemento, se agrega la etiqueta y marcamos el segundo elemento. Y bien, al haber señalado que la lista es numerada, ya no es necesario marcar los números, porque automáticamente aparecerán numerados los elementos en el producto final. Si además de ello, si además de indicar que es numerada, marcamos los números, pues la numeración aparecerá repetida en el producto final. Entonces, con esto es suficiente. Hemos agregado la lista correctamente con sus etiquetas correspondientes. Guardamos y continuamos. Bien, ahora sí podemos continuar con la siguiente sección. Vemos que las subsecciones también fueron inferidas correctamente por el asistente. Subsección 4.1, subsección 4.2, donde encontramos la primera tabla, la tabla 1. Y vamos a mostrar cómo agregar tablas. Bien, marca link te permite, al igual que con las ecuaciones, dos opciones para agregar o para marcar tablas. Primero, el identificador, o bueno, para mostrar el ejemplo completo, necesitamos una etiqueta de párrafo libre de información. Por lo tanto, borramos esta parte y que tengamos la etiqueta, otra vez, una etiqueta de párrafo libre de información. Entre las opciones buscamos ahora tabla o cuadro. Elegimos, se abren las etiquetas correspondientes y llenamos la información. Identificador, tabla 1, el título de la tabla, párrafo de la tabla, si tiene, esta tabla no tiene párrafo, borramos. Y podemos agregar tabla marcable o tabla en imagen. Primero haremos la tabla marcable. Aquí está la etiqueta tabla marcable. Al dar clic en esta etiqueta, aparecerá la opción debajo de la tabla en el HTML para importar tabla. Doy clic y aparece la opción. Si yo selecciono cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, es un proceso muy fácil. Tabla marcable, importar tabla y listo. Se agrega la tabla marcable, con información que podemos incluso editar. ¿De acuerdo? Así de fácil tenemos la tabla marcable. Como ya agregamos tabla marcable, borramos esta opción de agregar tabla en imagen, agregamos la fuente de la tabla, las notas, hay una pequeña nota en esta tabla con un identificador que es este asterisco y un pequeño párrafo. Y listo, tenemos ahí agregada la tabla completa con toda su información. Hay que borrar información repetida. Por ejemplo, en este párrafo tenemos indicador y título de la tabla que ya tenemos en sus etiquetas correctas, por lo tanto, borramos.
Y acá también tenemos estos dos párrafos con la fuente y la nota, que ya tenemos en la parte correcta. Borramos esta información. Guardamos y continuamos. Llegamos a la sección número 5 con su subsección donde encontramos la tabla 2. Aprovecharemos para mostrar el ejemplo de una tabla con imagen. Borramos esta información. Queremos siempre una etiqueta de párrafo libre de información. Agregamos tabla o cuadro, se abren nuestras etiquetas y llenamos la información. Identificador, tabla 2, título de la tabla, párrafo, borramos, tabla marcable, ya lo hicimos, por lo tanto borramos. Ahora sí, con imagen. Vamos a la galería y será el mismo proceso. Subir, seleccionar imágenes, se abren nuestras imágenes, elegimos la tabla, abrir, subir, insertar y elegimos la tabla, aceptar y listo. Tengo ahí ya mi tabla número 2. Ahora solo agregamos la fuente. Esta tabla no tiene nota, entonces dejamos esta información vacía. Simplemente borramos información repetida o que no sirva, como esta fuente que ya teníamos acá. Y listo, tenemos la tabla 2. ¿Qué diferencia hay entre una tabla por imagen y una tabla marcable? Pues bien, la tabla marcable es un proceso más sencillo que además te permite la libertad de editar la información. Y bueno, la tabla por imagen pues no permite esas ventajas. Por lo tanto, se recomienda más utilizar la tabla marcable. Continuamos. Llegamos a la subsección 5.2, donde encontramos una figura. Para mostrar el ejemplo, de nuevo necesitamos una etiqueta de párrafo libre. Vamos a la parte superior, vamos a elegir figura, imagen o gráfico y es el mismo proceso. Galería, subir, seleccionar imágenes, figura 1, abrir, subir, insertar, seleccionamos, aceptar y listo. Tengo ahí la figura. Simplemente llenamos la información con el identificador que será figura 1, el título de la figura, párrafo no hay y la fuente. Y listo, tengo agregada la figura 1. Ahora solo borramos esta información repetida, guardamos y continuamos. Llegamos a la sección número 6. Revisamos que todo sea correcto. Sección número 7. Y como podemos observar, ya no permite ir más abajo porque aquí es donde vale la parte donde seleccionamos un mínimo de 5 palabras de este último párrafo y así le indicamos que ahí es donde termina esta parte. Por lo tanto, tenemos listo el marcaje de el cuerpo, o el texto completo del artículo. Y bien, podemos continuar ahora recordando que en este proceso marcamos una figura de imagen, una tabla a partir de una imagen. Ah, qué bien, también a la imagen en una tabla le podemos mostrar la orientación. Si es una tabla muy grande, se puede girar o permanecer con original. También hicimos una tabla marcable. Marcamos también una lista, una cita textual, una ecuación con imagen y una ecuación marcable. ¿De acuerdo? Así hemos concluido con esta parte y estamos cerca de terminar el marcaje del artículo. Ya tenemos front o datos del artículo, ya tenemos body o texto completo, solamente nos falta la tercera y última parte del XML que es el back, las referencias o apéndices. Aquí importante mencionar que siempre que den clic en referencias o apéndices, siempre aparecerá una advertencia. ¿De acuerdo? La advertencia es un recordatorio más bien para siempre marcar el título del artículo en una referencia de tipo revista.
Bien, aceptamos la advertencia y como es la primera vez que ingresamos a la referencia en un artículo nuevo como este, aparece el segundo de los tres asistentes de MarcaLink. Este es el asistente para la inferencia de las referencias. Y nos dice, bienvenido al asistente de marcación de referencias. Si desea iniciar, da clic en aceptar. Si lo quieres hacer manualmente, vamos a dar clic en cancelar. De nuevo, marcar esto manualmente toma mucho tiempo, por lo tanto queremos que el asistente lo haga por nosotros. Vamos a dar clic en aceptar y se abre el asistente. Este asistente simplemente nos solicita que confirmemos tres cuestiones: la referencia completa, el tipo de publicación y el título del artículo. ¿De acuerdo? Tenemos referencia completa, tenemos fuente, tipo de publicación, es una revista, porque aquí tenemos un DOI, lo podemos reconocer, y ahora el título del artículo es lo único que falta, porque como es una revista, siempre pide título del artículo. Vamos a dar clic, título del artículo, y marcaremos desde aquí el título del artículo. Y listo. Tenemos ya lista la información, podemos ir a la siguiente referencia. Tenemos referencia completa, fuente, tipo de publicación. Aquí podemos observar que es un libro, por lo tanto le vamos a indicar que es libro o capítulo del libro. Así podemos dar clic en siguiente. Tenemos referencia completa, fuente, de nuevo se trata de un libro, le indicamos que es un libro y vamos a la siguiente. Referencia completa, título, es otro libro, seleccionamos y vamos siguiente. Referencia completa, vemos un DOI, por lo tanto se trata de una revista, todo es correcto, solamente nos falta agregar el título del artículo. Siempre que sea una revista hay que agregar el título del artículo. Entonces, desde aquí seleccionamos el título del artículo. Y listo, vamos a la siguiente. Observamos referencia completa, el título nos dice que es una tesis doctoral, entonces esto es correcto. Vamos a la siguiente. Referencia completa, el título también nos dice que es un libro, tipo de publicación, libro es correcto. Vamos a la siguiente. Vemos en esta referencia completa un sitio web, por lo tanto tipo de publicación es un sitio web. Todo es correcto, podemos ir a finalizar. ¿De acuerdo? Finalizar porque ya no hay más referencias, indicándonos que esta es la última. Finalizar y listo. El asistente ha realizado el trabajo por nosotros. Tenemos todas nuestras referencias en sus etiquetas, referencia completa, autores, autor 1, autor 2, año, fuente y título del artículo. ¿De acuerdo? Realizar este trabajo manualmente toma mucho tiempo, ir marcando referencia por referencia, nombre por nombre, apellido por apellido, año, fuente, toma bastante tiempo, sobre todo en referencias que cuentan con muchos autores como este. Y ese es un trabajo que el asistente realiza por nosotros. Revisamos nuestras referencias, que todo esté completo y correcto. Y así es, tenemos ya marcadas nuestras referencias. Ahora vamos con qué más podemos agregar en esta parte. Vamos a la referencia más grande, referencias, notas y anexos, y podemos agregar todo esto: agradecimientos, apéndice, glosarios, notas u otro apartado de referencias. En este caso vamos a agregar las notas. Todas las notas irán en esta parte, ahí en nuestro apartado de notas. Vamos al fin del artículo y tenemos aquí las notas. Todas las notas del artículo, ya sean notas a pie de página, notas del autor o cualquier otra, irán en esta parte. Identificador, escribimos un número 1, lo seleccionamos para convertirlo en superíndice y agregamos el párrafo de la nota 1. Para agregar otra nota vamos a notas, en la parte superior agregamos nota, identificador es el número 2, seleccionamos, convertimos en superíndice y agregamos el contenido. ¿De acuerdo? Ahí entonces agregamos todas las notas. Guardamos el avance y bien, ¿qué otra información podemos agregar? Por ejemplo, para mostrar
los agradecimientos. Se abre la etiqueta agradecimientos y los tenemos en esta parte. Y listo, hemos agregado agradecimientos. Y bien, ya que tenemos toda esta parte, guardamos y podemos decir que casi hemos concluido con este trabajo de marcaje de este archivo. Lo único que nos falta es activar el tercero y último de los asistentes. Si recuerdan, yo les dije que Marcalic tiene 3 asistentes para inferencias de contenido. Ya utilizamos el primero, que fue el de secciones y subsecciones, el segundo, que fue el de referencias. Ahora nos falta el de citas en el texto. ¿Cómo lo activamos? Vamos a texto completo. Vamos a dar clic en la sección hasta que cambie a color amarillo y se activa aquí, donde dice inferencia de citas. Hay que tener cuidado. Si vamos a texto completo y no seleccionamos alguna sección y vamos acá, activaremos la inferencia de contenido. Y esto ya lo hicimos marcando secciones y subsecciones. Si lo volvemos a hacer, se perderá todo nuestro trabajo. Entonces damos clic en cancelar y muy fácil, damos clic en la sección hasta que cambie de color y ahora sí, inferencia de citas. Y activamos el tercero y último de los asistentes de inferencia de citas. Nos dice, hay que guardar antes de iniciar, leemos las indicaciones y así damos clic en aceptar. Y listo. Así ha trabajado ya el tercero y último de los asistentes. ¿Cómo comprobamos que ha trabajado? Por el cambio de color en los enlaces de referencias, por ejemplo. Ahora nuestras referencias están enlazadas dentro del texto. Ese es el trabajo de este tercero y último asistente. Vemos incluso las notas que creamos ya están enlazadas con su correspondiente información. Continuamos revisando el trabajo de este asistente y bien, estos enlaces se pueden hacer también manualmente. Simplemente seleccionamos información en el texto que queramos enlazar, vamos a enlace interno, por ejemplo, que nos lleve a la ecuación y listo. Ahora la palabra ecuación 1 nos enlazará a la ecuación 1. Continuamos revisando el trabajo del asistente. Ahora tenemos también la tabla 1 enlazada junto con su nota, la tabla 2 también, figura 1. Y bien, ahí está el trabajo del tercero y último de los asistentes. Y ahora sí, hemos concluido con el trabajo de marcaje de las 3 partes, datos del artículo, o front, texto completo o body, y referencias o apéndices o back. Y bien, para finalizar simplemente guardamos y vamos a dar clic en finalizar. Cada que Marcalic encuentra algo que nota como que puede generar algún error, te lo advierte, te lanza una advertencia con incongruencias que ha encontrado. Lo puedes ir a revisar. Para saber dónde está la incongruencia que encontró Marcalic, hay que buscar dónde hay cambios de color. Por ejemplo, en referencias o apéndices, ahora hay un cambio de color amarillo. Buscamos aquí los errores y aquí está una referencia marcada en amarillo con una advertencia. El elemento no ha sido ligado a una referencia. Esto no genera ningún error, simplemente es una referencia utilizada por el autor en la investigación que no fue ligada en el texto. Sin embargo, está bien referenciada, por lo tanto, no pasa nada, no hay ningún problema. Vamos a dar clic nuevamente en guardar y finalizar. Ya hemos revisado la advertencia, podemos continuar. Y ahora se generarán nuestros productos finales. Y bien, ya generamos nuestro XML, ya finalizamos el artículo, podemos observar que hemos creado los formatos de publicación. Aquí tenemos el visor inteligente, tenemos, este es uno de los formatos de publicación que acabamos de crear, logo de la institución, logo de la revista,
información de la revista, el número que acabamos de crear con su paginación. Tenemos la sección a la que pertenece, el título en otro idioma, información del autor, fechas, financiamiento. Tenemos resúmenes, palabras clave, después vienen nuestras secciones con sus referencias ligadas. Ahí está el trabajo de todos nuestros asistentes, las notas. Sección número 2. Ahí tenemos nuestra ecuación por imagen, nuestra ecuación marcable, cita textual, más referencias enlazadas, subsecciones agregadas correctamente, la lista numerada que agregamos, tabla 1, que fue la tabla marcable, también ligada en el texto, tabla 2 ligada en el texto, tenemos en esta parte, que hicimos a partir de una imagen, tenemos también nuestras imágenes en la parte inferior. Aquí está la figura, sección 6, sección 7, los agradecimientos, referencias y notas. ¿De acuerdo? Ahí está el visor inteligente que acabamos de generar. Uno de los formatos de publicación. Cerramos y podemos ir al visor móvil, por ejemplo, reconociendo que, bueno, cada vez es más común la lectura en dispositivos móviles, por lo tanto, para eso se crea este formato de publicación, el visor móvil, con las secciones y subsecciones del texto, con resúmenes y palabras clave, referencias, notas y las imágenes. Este es otro de los formatos de publicación. O si se prefiere un formato más plano, por ejemplo, podemos ir a el HTML. Ahí tenemos también otra forma de presentar la lectura a nuestros lectores en un HTML como el que tenemos en pantalla. Estas ecuaciones, cita textual, lista, subsecciones, tabla 1, tabla 2, gráficos y demás. ¿De acuerdo? Bien, pues estamos casi llegando a la conclusión de esta sesión. Tenemos ahí nuestros formatos de publicación. En caso de que al revisar el formato de publicación hemos encontrado algún error, todavía podemos solucionarlo. Simplemente regresamos a donde dice herramienta de marcación y regresaremos al marcaje del número que acabamos de terminar para solucionar cualquier error que hayamos detectado. Si no hay error, podemos regresar al número que hayamos creado y continuar marcando. Como podemos observar, tenemos ya la opción de ver los formatos de publicación, editar o eliminar el artículo. Y podemos ir a agregar el siguiente artículo y el siguiente para así tener un número completo. ¿De acuerdo? Bien, todo este contenido se puede exportar utilizando OJS. Para ello hay una guía y un manual. Entonces, esa es a la parte a la que voy, la parte final. Simplemente, bueno, abriendo en esta parte una sección, si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante lo pueden hacer en esta parte. Y si no hay preguntas o comentarios, simplemente les voy a mostrar el portal de ayuda, que es estando en esta parte, en el home. Hola, buenos Está días. donde dice ayuda, damos clic y se abre el portal de ayuda. Aquí encontraremos un manual de usuario que nos habla paso por paso del proceso de marcaje, del uso de MarcaLeak, un manual de usuario JS. Ahí es donde encontrarán toda la información relacionada a JS y a cómo utilizar esto para exportar contenidos. ¿De acuerdo? Todo lo de JS se encuentra ahí. Después tenemos una serie de videotutoriales divididos en las partes del marcaje. También les pueden servir en caso de que se les presente alguna dificultad. Tenemos también preguntas frecuentes con sus respuestas, que también les pueden funcionar para el proceso. Y si bien se enfrentan a un problema en el marcaje que no pueden solucionar ni con el manual, ni con los videotutoriales o las preguntas frecuentes, tenemos a su disposición
el correo electrónico donde les podemos dar una asistencia más personalizada. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahí está el portal de ayuda y con esto estamos finalizando la sesión de capacitación del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, por mi parte es todo. Ok, hay una pregunta. Para una revista en matemáticas cuyos artículos tienen muchas fórmulas, ¿alguna sugerencia para el marcado? Pues bien, la sugerencia que siempre se da, como mencioné anteriormente, es el uso de el marcador de ecuaciones, el cual mostramos el ejemplo. Esto les va a permitir que sus fórmulas, sus ecuaciones se muestren de una manera mejor, más limpia, que además les va a permitir la libertad de presentar todo este contenido matemático y presentarlo a sus lectores. Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de imágenes, también se pueden agregar sus imágenes, sus fórmulas, sus ecuaciones a partir de imágenes. Simplemente hay que recortarlas para convertirlas en imágenes desde el PDF original y con ello las podrán agregar como imagen. Pero es lo más recomendable para una mejor lectura, para un mejor contenido, pues es utilizar el marcador de ecuaciones, que precisamente para eso está hecho, para revistas como la que nos mencionan en este comentario. ¿De acuerdo? Eh, ok, sí, claro, de nada. Así es, sí, con el formato original en PDF, todo el proceso de marcaje es el mismo. Simplemente hay que transformar ese PDF original a un HTML, que fue el proceso que hicimos en esta sesión utilizando el procesador de textos Word. ¿De acuerdo? Simplemente se transforma ese PDF a un documento Word, después a HTML, se guarda y se carga a Marcalica, que es exactamente el proceso que hicimos en esta sesión, que de igual forma pueden volver a revisar en la grabación que les haremos llegar, pues recordándoles que toda esta sesión fue grabada y se les hará llegar a ustedes por correo electrónico junto con sus credenciales de acceso para que puedan empezar a utilizar Marcalica. Y bien, pues si no hay más preguntas o comentarios, simplemente, ok, el producto final que se genera en PDF se muestra en formato Riga o Uppsala, que son los formatos que crea Marcalic. Sin embargo, ustedes tienen la libertad de permanecer con su PDF original. Esa decisión depende completamente de ustedes. Si quieren su PDF original o si quieren el PDF que genera Marcalic. Para ver, pueden ver un PDF que genere Marcalic en el portal, ¿sí? Como un ejemplo, o a la hora de elegir les mostrará los dos ejemplos, ¿sí? Si entran por primera vez, les mostrará los dos ejemplos cuando tengan que resolver esta pregunta. Y depende completamente de cada editor si quieren el PDF original o el PDF que genera Macari. Y de nada, María Isabel, de nada, para mí es un gusto estar con ustedes. Y pues nada más, si no hay más dudas o comentarios, de nada, Gustavo. Muchas gracias por su atención, por su interés en esta herramienta. Eh, Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Que tengan una excelente tarde, un excelente día. Les agradezco sus comentarios y nada más, que tengan muy buen día, muy buena tarde. Mi nombre es Víctor y nada más. Muchas gracias por la asistencia.